Bienvenidos compañeros una vez más a la materia de controles automáticos. En esta ocasión veremos un poco de estabilidad de sistemas. Comenzando con el plano S, nosotros podemos identificar al eje vertical como los números imaginarios y el eje horizontal como los reales. Diferenciando los polos de nuestro sistema, nosotros podemos ver un semiplano izquierdo que lo denominaremos estable y a un semiplano derecho que será inestable. Y el eje imaginario que está entre ambos semiplanos será marginalmente estable. Entonces, dependiendo de dónde se sitúen los polos de nuestro sistema, nuestro sistema será inestable o estable. Entonces, si todos los polos de nuestra función de transferencia están en el lado izquierdo del plano S, en este lado, el sistema se denomina estable o es estable. Pero si algún polo o por lo menos de todos los polos o por lo menos algún polo de nuestro sistema esté en el plano derecho o en el semiplano derecho, perdón, nuestro sistema será inestable. Entonces, dependiendo de dónde se sitúen los polos, tendremos diferentes tipos de respuesta. Recuerden que los polos son las raíces que se encuentran en nuestro denominador. Entonces, uno de los criterios para analizar la estabilidad de nuestro sistema es el criterio de Zoot-Harris. El criterio de Zoot nos dice que teniendo una función de transferencia, nosotros podemos analizar la estabilidad solo viendo el denominador de nuestro sistema. Entonces, solo teniendo el denominador de nuestro sistema, nosotros podemos ver si es estable o no el sistema con el criterio de Zoot-Harris. Comencemos con un ejercicio. El ejercicio nos dice que comprobemos la estabilidad del sistema GDS, donde la ecuación característica está dada por todo este polinomio. Recuerden que la ecuación característica es el denominador de la función de transferencia, donde se encuentran los polos de nuestro sistema. Entonces, analizando solamente el denominador de nuestro sistema, nosotros podemos analizar la estabilidad del sistema. Entonces, ¿cómo se realiza la comprobación mediante Zoot-Harris? Lo que nos dice Zoot-Harris para analizar la estabilidad es teniendo nuestro polinomio, nuestro denominador, la ecuación característica de nuestro sistema, nosotros ordenemos las variables de este polinomio de esta manera. En forma vertical, yendo de mayor potencia a la menor potencia, s a la quinta, s a la cuarta, s al cubo, al cuadrado, a la 1 y a la 0. Si tuviéramos más variables, entonces igual de la misma manera se agruparía de esta manera, en forma vertical y siempre comenzando del mayor, de la variable que tiene la potencia mayor a la menor. ¿Qué se debe hacer luego? Luego se debe anotar los coeficientes de cada variable, es decir, estos valores que se presentan a los coeficientes de las variables de s a la quinta, de s a la cuarta, de s al cubo y así. Entonces se escribe el primer coeficiente de la variable con la potencia mayor en este primer término, en la columna 1 y la fila 1. Entonces, vemos aquí que el coeficiente de s elevado a la quinta es 1. Entonces, eso se anota en esta posición. Luego de s a la cuarta se nota o se escribe debajo del que le sigue. Entonces, en s a la cuarta se escribe el coeficiente que tiene en esta parte. Y luego de s al cubo se escribe en esta parte. El coeficiente es 3, entonces escribimos aquí. Y el coeficiente de s al cuadrado abajo,
que es 5. El coeficiente de s elevado a la 1, que es 2, se escribe arriba en la siguiente columna, en la tercera columna. Y el término independiente que está elevado de s a la 0, que el coeficiente es 1, entonces abajo. Si es que tuviéramos, por ejemplo, un polinomio solamente con s a la cuarta, entonces el coeficiente de s a la cuarta vendría aquí, de s al cubo vendría aquí, de s al cuadrado, de s a la 1 y de s a la 0. Y en esta posición, como ya no hay más variables, entonces se pone 0. Si es que nos faltaría aquí un término. Entonces, ¿qué se debe hacer? Lo siguiente que se debe hacer es llenar todos estos valores que nos faltan. ¿Cómo se hace eso? Se comienza con el primer término que nos falta, o primer número que nos falta aquí. Entonces sería en la fila de s al cubo, en la columna 1, con ese se comienza. Entonces, teniendo nuestro arreglo, de esta manera, ya con los coeficientes escritos de cada variable, lo que se debe hacer es nombrar a la siguiente fila que nos falta cualquier letra. Cualquier letra. Yo le puse ABC. Entonces, para hallar A, lo primero que se debe hacer es multiplicar los de arriba y restándolo y dividiéndolo de esta manera. Multiplicamos 1 por 3 y les restamos 1 por 5. Es la multiplicación en cruz dividido entre este término que está arriba de este. Entonces, entre 1. Entonces sería 1 por 3, aquí está 1 por 3, menos 1 por 5, dividido entre este término, que es 1. Eso nos sale 2, o perdón, menos 2. Luego se debe hallar este término de la segunda columna. Entonces, ¿cómo se halla B? B se halla de la misma manera. Se multiplica este número de la primera columna por el siguiente de la fila de B. Perdón, de la columna de B. La tercera columna. O sea, 1 por 2 por... Perdón, 1 por 2 menos 1 por 1 dividido entre 1. 1 por 2, que es este término, por este término, menos 1 por 1. Dividido entre este término nuevamente. Entonces B nos sale igual a 1. Entonces ya tenemos. ¿Y cómo hallamos C? Como en la cuarta columna no hay ningún número, entonces se toman como 0. Es como si hubiera aquí un 0, o es decir, aquí hubiera 0, aquí hubiera 0. Entonces se multiplicaría de la misma manera. Entonces sería 1 por 0 menos 1 por 0 dividido entre 1, entre este término. Pero sería 1 por 0 es 0, menos 1 por 0 es 0. Entonces C nos saldría 0. Entonces ya teniendo nuestros valores ya escritos, continuamos con la siguiente fila. Entonces de la misma manera escribimos valores. Yo le puse ABC, cualquier letra. Entonces hallamos de la misma manera. ¿Cómo hallamos A? Hallamos multiplicando el término de arriba, que sería menos 2. Perdón, es menos 2. Es menos 2 por 5. Menos 2 por 5. Menos el que está es el 1 por 1.
1 por 1 dividido entre este término. Sería menos 2. Donde A nos sale 11 medios. Y de la misma manera para B. Para B lo que vamos a hacer es multiplicar este término por este término. Entonces sería menos 2 por 1. Menos 2 por 1. Aquí está. Menos 1 por 0. Dividido entre este término nuevamente. Sería menos 2. Menos 2 por 1. Aquí está. Menos 1 por 0. Dividido entre menos 2. Donde nos sale el valor de B, que es igual a 1. Y para C, como hicimos en la anterior fila, como aquí no hay términos, se van a multiplicar por 0. Entonces sería menos 2 por 0 y 1 por 0. Lo que nos saldría C igual a 0. Entonces ya teniendo estos valores de A y B y C, entonces escribimos en nuestra tabla. Teniendo ya estos valores, nosotros lo que tenemos que hacer es nuevamente a la siguiente fila ponerle variables. Yo le puse igual ABC, cualquier letra le pueden poner. Teniendo en cuenta lo que hicimos anterior, nosotros podemos de nuevo multiplicar. Entonces, como en estos términos ya solamente hay 0, entonces se multiplica normal. Entonces, para A, 11 medios por 1 menos 2 por 1. Perdón, menos 2 por 1. Aquí está dividido entre este término. Donde nos sale el valor de A, que es 15 entre 11. Y para B de la misma manera. Para B vamos a tener que va a estar multiplicado 11 medios por 0 menos 2 por 0. Donde B nos sale 0. Y C, como llamamos anteriormente, nos va a dar 0 porque aquí no hay nada y es como si hubiera 0 y se van a multiplicar por 0 y nos va a dar C igual a 0. Entonces escribiendo en nuestro arreglo de Zuth-Hurwitz, y nuevamente nos falta la última fila. Y de la misma manera escribimos ABC. Hallamos A, que va a ser 15 entre 11 por 1 menos 11 medios por 0. Donde nos va a salir un valor igual a 1. Entonces ya teniendo todo nuestro arreglo, lo que debemos hacer nosotros es analizar este arreglo o este criterio de Zuth-Hurwitz que nos dice. ¿Cómo se analiza la estabilidad de nuestro sistema? Entonces nos dice fijarse en la primera columna. La primera columna nos indica si el sistema es estable o no. ¿Cómo es eso? Nosotros nos fijamos en la primera columna. Y vemos si hay un cambio de signo en la primera columna. Si hay un cambio de signo en la primera columna, nuestro sistema automáticamente es inestable. Entonces, como nosotros podemos ver, nuestro sistema es inestable porque aquí está positivo, positivo, más 1 positivo, más 1 positivo. Y aquí hay un cambio de signo que es menos 2. Y luego continúa positivo, positivo. Como hay por lo menos un cambio de signo en la primera columna, automáticamente nuestro sistema es inestable. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, ya tenemos la respuesta. Entonces nuestro sistema es inestable.
Entonces, ¿qué más se puede analizar con el criterio de Zoot-Hurwitz? ¿Qué más se puede ver? Entonces, podemos ver cuántos polos de nuestro sistema están en el semiplano derecho. Es decir, cuántos polos de nuestro sistema hacen que el sistema sea inestable. ¿Cómo analizamos eso? El cambio de signo nos dice cuántos polos de nuestro sistema están en el semiplano derecho, donde es inestable nuestro sistema. Entonces, como podemos ver aquí, el cambio de signo es positivo, positivo, y aquí hay un cambio de signo de positivo a negativo. Entonces, este cambio de signo nos indica que hay un polo eh, en el semiplano derecho. Pero luego continúa, entonces negativo y luego cambia a positivo. Entonces ahí se genera otro cambio de signo. Entonces esto nos indica que hay dos polos en el semiplano derecho. Entonces, como podemos analizar, entonces el criterio de nuevo de Zoot-Hurwitz nos dice el cambio de signo nos indica la inestabilidad. Entonces, como está cambiando de signo, nuestro sistema automáticamente es inestable. Además de eso, el cambio de signo nos indica cuántos polos están en el semiplano derecho. Entonces, como aquí podemos ver, hay dos cambios de signo. Positivo, positivo, y luego positivo, negativo, un cambio de signo. Y luego de negativo a positivo, otro cambio de signo. Y luego sigue positivo, 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 ya no hay cambios de signo. Entonces podemos ver aquí que hay dos cambios de signo. Y estos dos cambios de signo nos indican que hay dos polos en el semiplano derecho, lo que hace a nuestro sistema inestable. Entonces, este sistema es inestable. Entonces, ¿cómo podemos comprobar eso? Entonces, nosotros nos podemos ir a MATLAB y analizar las raíces de nuestro sistema. Entonces, nosotros teniendo nuestro sistema, metiéndole a MATLAB, entonces esta es nuestra función de transferencia. Entonces, esto es el polinomio que analizamos, el denominador. Y luego metemos el comando pol y nos salen todas las raíces de nuestra ecuación característica o los polos de nuestro sistema. Metiendo el comando pol nos salen los polos de nuestro sistema. Entonces, viendo los polos de nuestro sistema aquí podemos ver que efectivamente hay dos raíces positivas, las cuales hacen inestable nuestro sistema. Entonces podemos ver que aquí las dos primeras raíces son positivas y esas son lo que nos dice que el cambio de signo, como les indiqué. Viendo gráficamente esto, podemos meter el comando rlocus y ver las raíces de nuestro sistema, cómo se comporta. Entonces aquí efectivamente podemos ver en el plano S que efectivamente aquí y aquí el de azul y el verde son polos que están en el semiplano derecho y que están en la parte inestable. Entonces, como al menos dos, como están dos polos en el semiplano derecho, nuestro sistema es inestable. Entonces, metiéndole cualquier entrada, nuestro sistema siempre va a ser inestable. Entonces, eso es lo que nos indica, eso es lo que hace el criterio de Zoot. Si no hubiera polos en esta parte, en el semiplano derecho, nuestro sistema sería estable. Pero como hay, es inestable. Entonces, metiéndole una entrada de escalón, podemos ver el comportamiento de nuestro sistema. Y efectivamente, nuestro sistema es inestable. Entonces, parte de 0, va a un valor hasta más o menos 100 y comienza a oscilar hasta el infinito. Entonces, eso quiere decir que nunca se va a estabilizar el sistema. Entonces, con eso podemos ver y analizar el comportamiento del sistema. Entonces, con el criterio de Zoot-Hurwitz, sin necesidad de hacer todos estos gráficos, podemos ya predecir si nuestro sistema es estable o inestable y cuántos polos hacen que nuestro sistema sea inestable. Gracias.